porque curiosamente puede existir una norma que establezca el cumplimiento obligatorio de algo, pero el punto es que si esa norma no tiene contenida las formas de obligar el cumplimiento, pues difícilmente la cumple la gente, ¿verdad? Entonces, tenemos el punto número 2 que dice, es una disciplina actualmente en desarrollo. Bueno, eh, como es nueva, relativamente nueva, pues también está en constante desarrollo. Existen dudas aún sobre su alcance, y esto lo van a poder ver ustedes aún en Guatemala, cuando hay una discusión de hasta dónde compete a la Corte de Constitucionalidad conocer sobre un asunto. Entonces, ¿hasta dónde compete? ¿Qué estamos haciendo ahí? Pues estamos desarrollando la temática del derecho procesal constitucional, viendo cuál es el alcance que tiene, dice su contenido y hasta su utilidad. Esto lo señala Domingo García Belonde, ¿verdad ustedes? Entonces, es una disciplina actualmente en desarrollo. Por ejemplo, si nosotros hablamos de una de las disciplinas que sí están en desarrollo, pero no es tan evidente, podemos hablar de derecho civil. Ustedes se darán cuenta que el derecho civil pues aún el Código Civil ha tenido muy pocas reformas, ¿verdad ustedes? Entonces es muy poco variante. Mientras que, por ejemplo, el derecho penal o el derecho procesal penal es una rama muy cambiante, está constantemente en modificaciones. ¿Por qué? Porque obviamente el delito va superando siempre a la legislación por cantidad de cuadras. Número 3 dice, lo anterior conlleva que sus estudios avanzan rápidamente, siendo uno de los más destacados representantes en Latinoamérica, Eduardo Ferrer MacGregor. Atención, no es la ropa interior, ¿verdad? Ustedes que es cosa de hombres. No, pues es el apellido, Eduardo Ferrer MacGregor, que es broma, compañeros. Eduardo Ferrer MacGregor, que es un latinoamericano, pues uno de los máximos exponentes del derecho procesal constitucional en nuestro medio. Señala el número 4. Es innegable la expansión de esta ciencia en lo último del siglo, en virtud de que otorga efectividad de las normas constitucionales. Con esto quiero hacer un pequeño comentario. Recientemente yo les indicaba en clases anteriores, en alguna de las dos clases anteriores, hacía una analogía de la Constitución, haciendo un cuadro comparativo con un perrito, o sea, es con un perro o con un animal. Hablamos de un perro. Y le señalaba que el perro, pues tiene toda una estructura, tiene sus patitas, tiene su cuerpo, pero también ha sido dotado de una dentadura. ¿Por qué razón? Para poder garantizar, para poder defenderse, para poder protegerse de los ataques que vayan a venir. Pero lo hice en su momento, pero me recordé de cuando di procesal constitucional anteriormente, también usé la analogía. Y cuando puse en el examen, mire, explique qué es directamente, bueno, el derecho procesal constitucional. Y alguien me escribió, mire, son los dientes de un chucho, un diente de un perro. No, es una analogía. ¿Por qué? Porque cuando la persona dice, bueno, el perro tiene dientes para protegerse. Ah, bueno, entonces la Constitución tiene internos medios procesales para garantizar su imperio, para garantizar su irrestricto respeto. Por eso es que esa es una analogía, ¿verdad? No me gustaría que me escribieran en el examen, mire, igual que el perro tal, ¿verdad? No, por favor, es una analogía para que podamos comprender cuál es el fin del derecho procesal constitucional. Número 5, dice, en su estudio encontramos doble significación. Una, como un conjunto normativo diferencial dentro del ordenamiento. Y el otro como aquella disciplina jurídica especializada en su estudio. Bueno, primeramente, efectivamente, si ustedes van a la Constitución Política y van a encontrar dentro del ordenamiento jurídico el capítulo, estamos en el 263, según me recuerdo, 263, se puede buscar ahí en la Constitución Política, sí, 263, título sexto, y aparte aparece un apartado que se llama Garantías Constitucionales o Defensa del Orden Constitucional. Entonces, están las garantías como tales, que son, en este caso, hablando de la exhibición personal, el amparo,
Y también señala, ¿verdad? Defensa del orden constitucional. ¿Cómo se puede defender el orden constitucional o la constitución misma cuando ésta está sufriendo ataques directamente de sus adversarios? Entonces, ahí aparece dentro del ordenamiento. Y el otro como aquí a disciplina jurídica especializada en su estudio, o sea, como ciencia, ¿verdad ustedes? Como una ciencia que estudia el derecho procesal constitucional dentro de las disciplinas jurídicas como procesales, como el derecho procesal civil, derecho procesal penal, derecho procesal mercantil, o sea, tenemos una ciencia que estudia el derecho procesal constitucional como una ciencia específica. Siguiente, sí. Seguimos con las generalidades del derecho procesal constitucional. Dice, históricamente podemos encontrar, históricamente hablando, algunas instituciones que pueden ser la génesis de nuestra disciplina de estudio, o sea, el inicio donde inició esto en la historia, y encontramos que allá por Grecia, ¿verdad? Tenemos el nomos, dice. El nomos, ¿qué era el nomos? Era una ley superior, y teníamos otra norma que se llamaba el cefisma, que era una ley inferior, que debía ajustarse al nomos. Entonces allí podemos encontrar de alguna manera derecho procesal constitucional, porque pretende proteger el imperio de una norma superior, que es lo que protege el derecho procesal constitucional. También señala, en Roma teníamos el homine libero exhibendo. El homine libero exhibendo, que era un mecanismo para defender la libertad de un hombre libre. Obviamente no era para todos. En ese sistema existía la esclavitud, ¿verdad? Entonces, al existir la esclavitud, pues de esa manera, pues obviamente al existir la esclavitud no era para todos, pero todo aquel hombre libre tenía el derecho de poder utilizar el homine libero exhibendo. Así, para defender su libertad, sería una forma de exhibición personal que actualmente estamos viendo. Vamos a ver. Cindy Cristina Cruz Mejía, por favor, adelante. Licenciado, disculpe, es que le escucho entrecortado, no sé si es mi internet o todos escuchan así. Eso podíamos comprobarlo. ¿Alguien más me escucha entrecortado? Yo también, licenciado. No, licenciado, yo sí lo escucho bien. Yo lo escucho bien, licenciado. Está bien, disculpe. Entonces sí son problemas de internet. Si todos me escuchan entrecortados, el problema sería mío, ¿verdad? Directamente. Entonces, continuamos, por favor. Tenemos en Roma el homine libero exhibendo, que podría ser una antesala a lo que nosotros conocemos hoy como exhibición personal. Tenemos la otra que se titula la intercesio tribunicia. Dice que se presentaba ante el tribuno de la plebe o appelatio auxilium contra la aplicación de un mandato de los magistrados. Y tal protección podía hasta anular leyes. Bueno, nosotros tenemos la inconstitucionalidad de leyes, ¿verdad? Ustedes de carácter general o de carácter concreto. Bueno, dice, se me escucharía mejor sin los audífonos. Bueno, vamos a quitar los audífonos. Y ustedes me indican. Hasta ahí estaría mejor así. ¿Se me oye mejor así, compañeros? Sí, licenciado. Silic. Perfecto. Continuemos entonces. Muchas gracias. Dice de la siguiente manera. Entonces tenemos aquí al tribuno de la plebe. Si nosotros analizamos esta figura antigua, podríamos encontrar una función de un juez aplicando el derecho procesal constitucional. ¿Por qué razón? Porque de esa manera podemos nosotros encontrar en la historia que han aparecido figuras de donde se han sacado ciertos elementos para las figuras que hoy utilizamos en la defensa de la constitución política de cada nación. Tenemos también, continuamos con la Carta Magna del año 1215 de Inglaterra, en donde encontramos el habeas corpus. Ese sí es famoso, ¿verdad? ¿Quién no sabe, quién ha escuchado del habeas corpus? Perfeccionado en el año de 1679 con el habeas corpus amendment, perdón, no sé mucho y no sé nada de inglés, ¿verdad? Amendment Act, o sea, pues con la reforma del habeas corpus o la enmienda del habeas corpus. Pues
Ustedes sabrán, el habeas corpus es el inicio de lo que nosotros conocemos actualmente como la exhibición personal. Habeas corpus, muestre el cuerpo, muéstreme el cuerpo desde el buen sentido de la palabra, jurídicamente hablando, ¿verdad ustedes? Entonces, cuando nosotros hablamos del habeas corpus, estamos indicando una autoridad va a solicitar que una persona determinada a quien se le acusa de la comisión o de tener secuestrado o limitado en su libertad a alguien, pues pueda someterlo y decirle, mire, presénteme a X persona, el habeas corpus. También tenemos hoy el habeas data, ¿verdad ustedes? El habeas data que al final es la protección de los derechos humanos. El habeas corpus es la protección de la integridad física y de la libertad de una persona como tal. Tenemos aquí, bueno, siguiente, dice la acción de amparo, aparece en 1841 en México. Entonces, aquí tenemos el inicio de lo que denominamos como la acción de amparo. Aparece en 1841 en México, consagrado en la Constitución de Yucatán, artículos 8, 9 y 12. El derecho procesal constitucional adquiere relevancia hasta la creación de los tribunales constitucionales europeos a inicios del siglo XX, con la creación de las Cortes de Checoslovaquia y de Austria. Y obviamente el surgimiento, en este caso, de el famosísimo, en este caso de Hans Kelsen. Ustedes, Kelsen es el impulsor principal de las Cortes y de como tal el derecho procesal constitucional. Señala también que Hans Kelsen sienta las bases fundamentales. Se recuerdan, eso es pregunta fácil, ¿verdad? Entonces, por si viniera en el examen, Hans Kelsen sienta las bases fundamentales para el derecho procesal constitucional. Entonces, tenemos también, estas bases son desarrolladas posteriormente por Piero Calamandrei y Mauro Capelletti, y el español, ¿verdad? Pero usted es Alcalá Zamora y Castillo. A nivel latinoamericano, tal como se menciona, pues tenemos a MacGregor y tenemos a Héctor Fix Zamudio. Entonces, por favor, repitiendo, Hans Kelsen es el que sienta las bases fundamentales, por algo lo repito. Estas bases son desarrolladas posteriormente por Piero Calamandrei y Mauro Capelletti, pues me interesa más la principal. A nivel latinoamericano, sí me interesa, ¿verdad? Usted, como ya se los mencioné, pues uno de los máximos exponentes tenemos a MacGregor y a Héctor Fix Zamudio. Entonces, respecto a dónde inician, dónde se ve los orígenes fundamentales del derecho procesal constitucional como ciencia del derecho. Tenemos también que Ferrer MacGregor advierte un análisis del derecho procesal constitucional desde dos perspectivas. Una, como un fenómeno histórico, social, que comprende el análisis de los instrumentos jurídicos de protección de los derechos humanos. Ya posteriormente vamos a ver, ya vimos un poquito cuáles son esas figuras que aparecieron en antaño, pero vamos a verlo nuevamente en un momentito. Dos, su estudio científico, que inicia con la creación de la Corte de Constitucionalidad austríaca en 1920 y particularmente a partir del estudio de Hans Kelsen en el año 1928. Entonces, él clasifica, como ya vimos, en dos partes. Uno, el estudio del derecho procesal constitucional. Y tenemos una perspectiva que sería histórico-social y la segunda desde el punto de un estudio científico. Histórico-social y desde el punto de vista científico. Siempre citando a Ferrer MacGregor, quien divide su estudio en 4 fases. Aquí tenemos en 2 fases, o sea, 2 puntos de vista, y aquí tenemos en 4 fases. La primera se divide en 4 fases. Tenemos la antigüedad. Señala que tenemos los antecedentes griegos, ya lo repetí anteriormente, el nomos o el psefisma, como 2 normas que no entran en antinomia. Número 2, dice también Romanos, el homine libero exhibendo, utilizado por hombres libres en detenciones ilegales. También surge el tribuno de la plebe como un contrapoder a los cónsules y su función se denomina intercesio tribunicia.
y se planteaba ante él una appelatio auxilium en contra de mandatos de los magistrados y de la protección que podía anular leyes. En esta figura, pues vamos a detenernos un poquito. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos claramente que tenemos en la appelatio auxilium en contra de mandatos de los magistrados. Bueno, hay muchas veces que las autoridades emiten ciertas resoluciones que vulneran derechos constitucionales. ¿Y nosotros qué deberíamos de aplicar ahí? Bueno, acudimos a la figura del amparo. Si seguimos, dice también que podía eliminar normas. Bueno, aquí ya tenemos una inconstitucionalidad de ley, ¿verdad? Ustedes de carácter general, que es de aplicación general a todo mundo. Número 2, hablamos ahora de la Edad Media. En la Edad Media aparece el habeas corpus, el 28 de mayo de 1679. Miren, las fechas están allí solamente con un objetivo, para que ustedes tengan la idea de más o menos cuándo fue. Muy difícilmente yo voy a preguntar una fecha en un examen, ¿verdad? Ustedes no va a ser así. Que contiene 18 preceptos, siendo el primer ordenamiento detallado que regula un proceso constitucional. Asimismo, la Carta Magna de 1215 y la ley inglesa de 1640. Dice que en edad contemporánea tenemos a John Locke y a Montesquieu que hablan sobre la división del poder y la limitación del mismo. Nosotros ya vimos en la clase anterior el pacto social, ¿verdad? Ustedes, ese pacto social que surge entre los gobernados y los gobernantes para poder establecer cómo va a darse ese pacto social, qué derechos se le van a reconocer a cada una de las partes. Entonces ahí tenemos ese pacto social, pues es el número 3, dice la edad contemporánea. John Locke y Montesquieu hablan sobre la división del poder y la limitación del mismo. Por ello se consagra el principio de supremacía constitucional en el artículo 6 de la Constitución de los Estados Unidos de 1787. Bueno, cuando nosotros hablamos de los derechos establecidos en la Constitución, ahí indica, ustedes se recordarán, anteriormente se clasificaban los derechos humanos en generaciones. Se recordarán de eso. Primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta, y hay un montón de generaciones, ¿verdad? Entonces, pero en esos tiempos se clasificaba, primera generación, derechos civiles y políticos. Son derechos positivos. ¿Por qué razón? Porque el Estado debe de buscar la manera de garantizar y proteger esos derechos, los derechos positivos. La función del Estado es activa. Tenemos los derechos de segunda generación, o sea, los derechos económicos, sociales y culturales. Cuando nosotros hablamos de derechos económicos, sociales y culturales, pues tenemos los derechos sociales de ustedes, y en eso, me equivoqué, en los derechos civiles y políticos, tenemos una situación del Estado que debe de garantizar, pero también debe de proteger, debe de limitarse. Son derechos negativos. ¿Por qué razón? Porque el Estado no debe de someterse o intrometerse en esas situaciones. Tenemos el artículo 3 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Qué dice el artículo 3? Derecho a la vida. Bueno, ¿cuál es la función del Estado? Proteger el derecho a la vida, garantizarlo. ¿Y cuál es la función negativa? Pues obviamente debe de limitar su poder para no atacar y no quitarle la vida a las personas, los derechos negativos. En cambio, cuando hablamos de derechos económicos, sociales y culturales, o de segunda generación, son derechos positivos. ¿Por qué? Porque el Estado no se debe de limitar, sino que por el contrario, debe de actuar más para que esos derechos sean desarrollados progresivamente en cada una de las poblaciones, o en este caso, cumpliendo con el artículo 1 y 2 de la Constitución. Edad contemporánea, John Locke, ya lo hablamos. Punto 4. El punto más importante lo tenemos en el caso Marbury versus Madison, resuelto por la Corte Suprema de los Estados Unidos el 24 de febrero del año de 1803. Este es un caso de aplicación constitucional. Ya vamos a ver en el siguiente, les doy un link, porque les voy a dejar un trabajo, no hoy, sino que mañana voy a explicar cuál es el trabajito. Pero es un videito pequeño, no crean que va a ser un análisis grande. Es un video que dura como 6 minutos,
y lo que quiero es que me escriban en una hoja un resumen de ese video. Entonces, el caso Marbury versus Madison, resuelto por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Sigamos adelante. Se atoró la... Ahí está. Continuamos, aquí está. No señalamos que sea una invención norteamericana, ya que son técnicas desarrolladas en el common law inglés, que se establece donde se establece el principio de legalidad, impidiendo el abuso de poder. Y aquí tenemos dos casos emblemáticos. Curiosamente, el de 1780 que pueden ver, que es el caso Holmes versus Walton, fue desarrollado, como dice ahí, por el juez White, maestro de Marshall. Y el caso que está al principio, que es el caso Marbury versus Madison, es de 1803. También conocido por el juez Marshall, que es alumno del juez White. En según me recuerdo, pues es un caso emblemático porque el señor, hubo un caso, mejor lo ven, porque es una situación de poder, de cuestiones políticas. Unos jueces de Estados Unidos habían sido denominados como jueces durante el último gobierno, creo que fue del presidente Adams, según recuerdo. Y obviamente el último día, así como sucede muchas veces, ustedes a última instancia se hacen contrataciones, ya cuando todo el mundo va para afuera y en el renglón 011 para dejarlos bien, bien puestos. Entonces resulta que Marbury, según recuerdo, era uno de los instalados o reinstalados en ese momento, nombrados para ser juez de paz en un territorio. Pero su nombramiento ya no da tiempo de remitirlo, firmando por el secretario de Estado de los Estados Unidos, que en este caso era Marshall, y resulta que ya no lo envía. En eso llega otra persona al poder y ya no remite esos nombramientos. Por lo tanto, la persona que fue nombrada alegaba que tenía el derecho. ¿Por qué? Porque la había nombrado como juez y había cumplido con todo el proceso. Pero resulta que la nueva persona que llegó al poder no remitió su nombramiento y es más, anuló el nombramiento de esta persona. Lo que sucedió es que él obviamente planteó, en nuestro caso, debería de existir, planteó un amparo, podemos decir en nuestro caso, pero le fue resuelto sin lugar, porque ya van a ver ustedes por qué razón. Les dejo, ahí está el link, por favor, se los voy a compartir más tardecito para que puedan verlo y hagan un análisis del caso Marbury versus Madison del año 1803. Es un videíto que no excede los 7 minutos, no piensen que es una película. El caso Holmes versus Walton, 1780. Es curioso, este caso es una persona fue juzgada por 5 personas, o sea, el tribunal estaba compuesto por 5 personas. Obviamente fue condenada, pero resulta que de acuerdo a la ley el juez debió haber sido integrado por 10 personas y no por 5. Entonces, obviamente, apeló esta resolución y fue decretada con lugar porque fue emitida con violación a las leyes. Recuerdo el caso de José Efraín Ríos Montt, aquí en Guatemala. Fueron diversos los asuntos, pero recuerdo que en un momento del proceso, Ríos Montt se queda sin defensor. La jueza, pues, expulsa al defensor, se queda sin defensor, y de acuerdo al artículo 12 de la Constitución, pues toda persona tiene el derecho de tener un defensor, pues, en ese momento, y no puede estar sin defensor en ningún instante. El caso también hubiera podido atacarse por ese medio porque es inconstitucional. Continuamos, compañeros. Dice, el nombre del derecho procesal constitucional. ¿De dónde surge ese nombre? Dice, en Estados Unidos, según García Belonde, se le conoce como Judicial Review, o sea, revisión judicial. Judicial Review, ¿verdad? Ustedes, es realmente como un caso de revisar un proceso. Asimismo, se le denomina de las formas siguientes, otros nombres que recibe el derecho procesal constitucional, que sería control judicial. El control judicial, pues, en este caso lo lleva un juez, ¿verdad? Lo lleva el juez y cuando el juez lleva el control judicial, debe de cumplirse con todos
los procesos y procedimientos, garantías constitucionales y todo lo que la ley prevé para que no se dé una inconformidad y posteriormente el proceso sea atacado de inconstitucional o sea que se vulneraron derechos dentro del proceso, del ejercicio del proceso. Dice también que otro nombre, defensa de la Constitución. Otro, control constitucional y justicia constitucional. Señala que algunas de las denominaciones señaladas superan o limitan los límites de nuestra disciplina de estudio. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de control judicial o de defensa de la Constitución, si bien es cierto, creo que ahí está extralimitado, ¿verdad? Es un título muy grande, porque al final nos limitamos a estudiar derecho procesal constitucional con las 3 garantías constitucionales establecidas. Dice, el derecho procesal constitucional es la cúspide del edificio o el techo que limita o establece las limitaciones de los poderes constituidos. ¿Por qué? Porque es mediante el derecho procesal constitucional que se pueden ejercer esos derechos o esas limitaciones establecidas. Fix-Zamudio señala, es la disciplina que es el derecho procesal constitucional como un concepto. Un concepto. Cuando hablamos de un concepto es el conjunto que integra una denominación, ¿verdad? Ustedes, un concepto. Voy a conceptualizar algo. Ah, mi novio, ¿cómo es? O mi novia, es guapa, es bonita. ¿Qué estoy conceptualizando algo? Fix-Zamudio es la disciplina que se ocupa del estudio, 1, de las garantías de la Constitución, es decir, de los instrumentos normativos de carácter represivo y reparador. Ustedes me dirán si la exhibición personal es represiva o no lo es, si el amparo es represivo o no lo es. Yo les aseguro que son figuras que de alguna manera, por ejemplo, ya vamos a entrar a la exhibición personal, pero la persona que no presente al sujeto a favor de quien se planteó la exhibición personal, obviamente puede ser acusado por el delito de plagio o secuestro. ¿Por qué? Porque así funciona esa normativa. Yo lo vi en funcionamiento muy recientemente en una institución que asesoro, pues es un condominio y resulta que una señora estaba arrendando en el condominio, o sea, había un propietario que le había arrendado una propiedad y resulta que primeramente no estaba ni al día, ¿verdad ustedes? Pero resulta que en determinado momento ella tuvo problemas con su conviviente. Ella lo que hizo fue pues solicitar medidas a través del Ministerio Público y llevó las medidas al administrador del condominio y le dijo, mire, mi esposo no puede entrar porque tiene medidas, tengo medidas a mi favor, medidas de seguridad. Obviamente el señor administrador accedió a lo que ella dijo y cuando llegó un día ella acompañada de su cónyuge, los de seguridad le impidieron el acceso. Imagínense qué problemón se dio porque entonces ella indicó que no le permitían entrar y que sus hijas estaban dentro del condominio y que no las dejaban salir para reunirse con ella. Miren ustedes, realmente, cuando ella presentó en este caso, planteó su exhibición personal, inmediatamente en el lugar teníamos a la Policía Nacional Civil, al Ministerio Público, a la jueza, y ahí teníamos a todas las instituciones que obviamente me llamaron, miren, ¿qué hacemos? Y yo, bueno, déjelos entrar inmediatamente. ¿Por qué? Porque uno no se puede oponer a que se realice la exhibición personal como corresponde. En ese momento entraron, verificaron a las niñas, les preguntaron a las niñas cómo se sentían. Las niñas dijeron, mire, pero en ningún momento nos han hecho ni un daño, ni nos tienen limitados nuestros derechos. Expusieron las niñas, se reunió la mamá con las niñas. Miren ustedes, le digo, el Ministerio Público y la jueza que se constituía como juez constitucional o juez de rango constitucional en ese momento, llegaban a cada rato para verificar el cumplimiento de que no estuvieran causándole daños a las niñas. Al final,
La resolución, pues, fue favorable hacia nosotros, en el sentido de que se demostró que la misma señora había solicitado que le impidieran ese derecho al señor, y ella misma, que indicó que se le olvidó que había solicitado eso, había pedido la exhibición personal. Conclusión, en este caso, ella pues se resolvió sin lugar, pero no le pusieron ni una, ¿qué le digo? Ni daños, ni perjuicios, ni nada. La institución que yo represento tuvo que cubrir mis honorarios, y ella pues quedó tranquila, ¿no? Ustedes. ¿Por qué digo esto? Porque realmente eso es la exhibición personal. Otro ejemplo. Resulta que ustedes han escuchado a los colombianos, ¿verdad? Que dan préstamos. Resulta que una persona debía a estos colombianos y a cada rato llegaban a tocarle la puerta, bueno, a tirarle la puerta, y le dijeron, mire, o viene hoy o se las va a ver negras con nosotros. Y llegó a una oficina de la antigua Guatemala. A mí me contaron posteriormente. Llegó a una oficina de la antigua Guatemala y iba la hermana, las dos hermanas iban juntas, la deudora entró a la oficina y cuando la deudora entró, cerraron la puerta. Cuando cerraron la puerta, la hermana de ella se quedó fuera asustada. Señalan que llegaron a las 3 de la tarde. Llegaron las 4, las 5, las 6, las 7 de la noche y no le permitían salir. Y le digo, bueno, pero y ahí estamos, ¿verdad? Usted realmente, nuestra gente desconoce los derechos establecidos en la Constitución y los medios de defensa de la Constitución. Porque ahí lo que procedía era plantear una exhibición personal a favor de esa persona que estaba encerrada, y la policía con juez y todo hubieran entrado a sacarla, porque eso corresponde de acuerdo a la ley. Pero me vino a la mente esto, ¿por qué razón? Porque es cuando nosotros vemos ese carácter represivo y reparador de las normas fundamentales. Ahí lo que pretende es, pues, tomar a la persona que está causando un daño y reparar la libertad de la persona que ha sido limitada en sus derechos, en este caso la libertad. Dice, Carneluti señala, son las normas instrumentales establecidas para la composición de los litigios constitucionales. Aquí lo vemos desde otro punto de vista, como un conjunto de normas instrumentales. Ustedes saben derecho adjetivo, ¿verdad? Ustedes. Dice, es la rama del derecho que se encarga del estudio de las vías procesales a través de las cuales se protege la supremacía de la Constitución, dando eficacia real a sus normas, garantizando así el fin de la justicia constitucional, que no es otra cosa que limitar el poder del Estado, ya que el mismo, con todo su poder, tiene a extralimitarse. Compañero, ¿quién está pidiendo la palabra? Vamos a ver. ¿Alguien pidió la palabra, compañeros? Vi que alguien levantó la mano, pero no sé si estoy mal. Bueno, yo creo que no. Continuemos con la siguiente diapositiva. Señala, el estudio sistematizado de los órganos competentes, siempre el concepto, ¿verdad ustedes? ¿Qué es el derecho procesal constitucional? Es el estudio sistematizado de los órganos competentes para el ejercicio del control de constitucionalidad y de los procesos de garantía de los derechos humanos fundamentales. A mí me interesa, de todo lo que les dije, que tomen ideas, no que tomen realmente un concepto. Si hay algo que me interesa, es que tomen el presente concepto, por favor, subrayenlo o anótenlo. Dice, Ferrer MacGregor expone, el derecho procesal constitucional es la disciplina que se encarga del estudio sistemático de la jurisdicción, órganos y garantías constitucionales, entendiendo estas últimas como los instrumentos predominantes de carácter procesal dirigidos a la protección y defensa de los valores, principios y normas constitucionales. Si hay una definición que me gustaría, tal vez que no memorizaran, pero que sí tuvieran muy clara, es esta definición de Ferrer MacGregor. De esta ustedes pueden sacar la suya propia y con esa responder mi examen, ¿verdad? Porque
Les digo, esa les va a venir en su examen. Derecho procesal constitucional. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del derecho procesal constitucional? Dice, primero, que es una disciplina jurídica autónoma de naturaleza procesal. Es derecho procesal constitucional, derecho adjetivo o procesal. Es una disciplina que pertenece al derecho público, de aplicación general. ¿Por qué de aplicación general? Señala que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. ¿En qué área? No importa. Ya sea en la en derecho en la universidad, ya sea, ¿qué le digo? En derecho penal, en derecho laboral, en derecho administrativo, en derecho civil. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo cuando hayan vulneraciones de derechos humanos. Entonces, por eso, es una disciplina que pertenece al derecho público. ¿Por qué? Cuando hablamos de la Corte de Constitucionalidad, es de orden público, de aplicación general a todas las disciplinas y ramas del derecho, integrando en sí misma elementos procesales y elementos constitucionales. También señala, en un concepto genérico, la defensa de la Constitución es un concepto genérico de salvaguarda. ¿Qué es salvaguardar algo? Guardarlo antes de que suceda algo malo. Salvaguardar de la norma suprema que comprende tanto los aspectos patológicos, para aquel que no se recuerde, no son patos, ¿verdad? Entonces son, cuando hablamos de patologías, tenemos, usan otro término, a mí se me olvidó el término. A ver, alguien que ha estudiado medicina, patología, son circunstancias. Síntomas, licenciado. Síntomas, sí, ahí está el término, síntomas. Son síntomas que tiene nuestra Constitución de en algún momento de haberse enfermado, ¿verdad ustedes? Y para eso tenemos la norma el proceso constitucional para poder devolver la salud a nuestra Constitución. Y también fisiológicos. Patológicos pretenden que cuando cuestiones ajenas a la Constitución pretendan impactarla, pues puedan restablecer el orden constitucional. Y fisiológicos, pues están integrados dentro de la misma Constitución. Dice, es un concepto genérico de salvaguarda de la norma suprema que comprende tanto los aspectos patológicos y fisiológicos en la defensa de la ley fundamental. La protección constitucional es materia de la ciencia política en general. Por eso se llama Constitución política. De la teoría del Estado, principio de división de poderes, pero lo estudiaron en su momento, y también de la protección jurídica, o sea, la dificultad de reforma constitucional, la protección económica o control del presupuesto del Estado, y la protección social, organización de los partidos políticos, teniendo un carácter eminentemente preventivo y preservativo. La Constitución es la reina que impera en un imperio como el de nosotros, o por lo menos, perdón, que debería imperar, ¿verdad? Ustedes debería de respetarse, debería de obedecerse, para que todos sepamos que lo que es blanco y lo que es negro. Pero sinceramente, se han visto interpretaciones de la Corte de Constitucionalidad que uno dice, ¿y dónde dice esa norma lo que ellos interpretan, verdad? Porque se salen de la interpretación constitucional. Tenemos, repitiendo esta parte, por favor, volveré a leerles detenidamente. Dice, la protección constitucional es materia de la ciencia política en general, de la teoría del Estado. ¿Por qué? Porque hay un principio de división de poderes. También la protección jurídica. ¿Por qué? Porque hay una dificultad de la norma constitucional. Protección económica, que está dentro de la Constitución del control del presupuesto del Estado. Y la protección social, o sea, organización de los partidos políticos, teniendo un carácter eminentemente preventivo y preservativo. Y ahí llegamos a garantías constitucionales, que es materia del derecho procesal constitucional y que constituyen los remedios de naturaleza procesal destinados a reintegrar la eficacia
de los preceptos constitucionales, violados, por lo que tienen un carácter restitutorio y reparador. Cuando nosotros hablamos directamente ya de la defensa de la Constitución, y aquí encontramos al primer guatemalteco, ¿verdad? Ustedes, García Laguardia. García Laguardia identifica el carácter fundamental de la defensa de la Constitución y apunta, dice, ¿verdad? Ustedes, que su inicio en el sistema judicial, pues lo encontramos en el review o revisión de tipo difuso norteamericano. Miren, en el sistema norteamericano, directamente, no encontramos el sistema anglosajón, nosotros no vamos a encontrar una corte de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque ellos utilizan el sistema difuso de aplicación constitucional. Guatemala aplica los dos, aplica el sistema difuso y también tenemos un sistema de materia privativa de derecho procesal constitucional. Pero Estados Unidos tiene un sistema difuso en donde cada juez va aplicando la constitución política. En Guatemala también cada juez, al momento de aplicar justicia, tiene que aplicar la constitución, los principios fundamentales de la constitución política. Tiene que entenderse que la constitución actualmente es una norma, ¿verdad ustedes? Anteriormente se consideraba que la constitución solamente propugnaba, decía los ideales del Estado, pero eso no es cierto. No son los ideales del Estado. La Constitución establece normas, obligaciones que el Estado debe de cumplir para con todas las personas que habitamos Guatemala. Kelsen se encamina a determinar a qué órgano de jurisdicción privativa corresponde la defensa de la Constitución. Y aquí encontramos la gran diferencia. ¿Por qué? Porque uno, el sistema difuso de aplicación constitucional, no vamos a encontrar un órgano centralizado que aplique o que analice el cumplimiento de la norma, como aquí en Guatemala, que tenemos a la Corte de Constitucionalidad. Tenemos ahí un sistema difuso, todos tienen que aplicar la Constitución. Mientras que Kelsen tiene la idea, o plantea la idea, de que debe de existir un órgano de materia, pues en este caso privativa, que conozca, que proteja, que garantice el imperio de la Constitución política. Como siempre en Guatemala somos eclécticos, ¿verdad ustedes? Aplicamos ambos, el sistema difuso y el sistema de materia específica, en este caso, la Corte de Constitucionalidad. García Laguardia señala que las bases para generar la teoría general de la defensa de la Constitución debe de incluir todos los instrumentos establecidos para limitar los abusos de poder y la sujeción dentro de los límites fijados en el texto constitucional. Miren, no podemos encontrar en otra legislación normativa para poder restablecer el imperio de la Constitución política de la República de Guatemala. Bueno, ya encontraremos legislación internacional, hablando de, ¿qué le digo?, de la aplicación de ciertos pactos internacionales, de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, pero cuando hablamos de al interno, pues obviamente todos los medios de protección de la Constitución están dentro de ella. Y tenemos, señala aquí, incluir todos los instrumentos establecidos para limitar los abusos de poder y la sujeción dentro de los límites fijados en el texto, siendo los pilares fundamentales el sistema de control constitucional de tipo difuso, ya lo vimos, ¿en qué consiste? Que sería uno, la institución inglesa del habeas corpus, que nosotros le conocemos como exhibición personal, el juicio de amparo mexicano, que nosotros lo conocemos de la misma manera, ¿verdad? Proceso de amparo, y la Corte de Justicia Constitucional como sistema de control constitucional de tipo centralizado, que nosotros lo conocemos como Corte de Constitucionalidad. O sea, todos estos elementos que estuvieron anteriormente son integrados en la Constitución política de la República de Guatemala. Y tenemos
Ya lo mencionamos, el sistema difuso lo aplica cada juez al aplicar justicia, lo aplican los administradores en cualquier institución del Estado, lo aplica, o sea, en todos los lugares, tienen que aplicar principios constitucionales. Tiene que garantizar que se cumplan los principios y derechos constitucionales. Número 2, el habeas corpus. Ya lo vimos, es lo que está establecido en la exhibición personal. El juicio de amparo mexicano, que ahí apareció por primera vez, ya lo tenemos como el amparo también nosotros. Y la Corte de Justicia Constitucional, creada o inventada por Kelsen de alguna manera, que nosotros también la tenemos como la Corte de Constitucionalidad. Entonces, señala que la protección constitucional también se integra por todos aquellos instrumentos políticos, económicos, sociales y de técnica jurídica que han sido canalizados a través de normas de carácter fundamental incorporados a los documentos constitucionales. Y esto ya lo mencionábamos brevemente en la primera clase. Tenemos como protección constitucional elementos políticos. Cuando hablamos de elementos políticos, tenemos controles interorgánicos e intraorgánicos. Perdón, ahí solo dice interorgánicos. Es intraorgánicos e interorgánicos. Ya lo voy a corregir antes de enviárselos. Cuando nosotros hablamos de controles interorgánicos, quiere decir que en un órgano hay un control. Después voy a mencionarlo porque también está más desarrollado posteriormente. Tenemos el procedimiento legislativo. Ni una norma puede ser norma si no cumple con haber pasado el procedimiento que está establecido en la Constitución. El referendo ministerial, la organización del Poder Judicial, y ahí tenemos, ¿verdad? Primera instancia, segunda instancia, tenemos la casación, o sea, y ahí tenemos todos los medios. El amparo, dicen uno, ¿verdad? Pero no es otra instancia más, ¿verdad? Entonces tenemos la organización del Poder Judicial, el veto presidencial, la interpelación ministerial, o sea, todos son controles que se dan dentro de la Constitución, tanto interorgánicos como intraorgánicos como interorgánicos. Intraorgánicos dentro de un órgano, por ejemplo, hablemos de un ministerio, Ministerio de la Defensa Nacional. Hay una rigidez, ¿no? Ustedes, porque es el sistema militar, en donde el soldado está sujeto al sargento al... y así va la estructura. Y si uno de ellos incumple un mandato del superior, pues va a estar sujeto a una sanción. ¿Qué están aplicando? El imperio de la Constitución, el imperio de la ley. ¿Por qué? Porque tiene que estar sujeto de acuerdo a lo que la Constitución señala o la ley que surge de la Constitución, la ley ordinaria que se origina o tiene su fundamento en la Constitución, que indica cómo deben de comportarse. Yo no sé, alguno trabaja en una institución del Estado, está sujeto a su jefe y tiene que obedecer lo que su jefe le dice, siempre y cuando cumpla con las condiciones de ley, esas órdenes que le da el jefe. Entonces, tenemos económicos y hacendarios, tenemos sociales, que es el régimen constitucional de los partidos políticos, y jurídicos, que es la rigidez constitucional. Señala, cuando hablamos de sistemas políticos, aquí estaban, elementos políticos, ¿verdad? Ustedes ahora, aquí vamos a explicar los elementos políticos específicamente. Es una característica esencial de la norma republicana de gobierno, consistente básicamente en que la autoridad pública se distribuye en los órganos legislativo, ejecutivo y judicial. Los tres órganos que funcionan o que tienen la función legislativa, ejecutiva y judicial. Eso es una forma de control, de mantener el sistema republicano de gobierno. Señala que la división de poderes es columna vertebral del esquema político republicano y es además un rasgo que mejor define al gobierno constitucional, cuya característica fundamental es ser un gobierno de poderes limitados. Muy bien. Miren, por ejemplo, algunas veces me han preguntado sobre el caso Salvador, si en El Salvador realmente
existe una república, sistema republicano. ¿Por qué? Porque es lo que alega la competencia. O sea, mire, pero aquí no hay una república porque no existe una división de poderes. La división de poderes ahí está. La situación es que la gente, a través del voto de la democracia, entregó una aplanadora al señor presidente, que también se ha dado algunas veces en Guatemala, ¿verdad? Ustedes, igual, habría que analizar, y vamos a hacer ese trabajo, de buscar el artículo de la Constitución salvadoreña, para que por nosotros mismos podamos analizar si Nayib Bukele puede o no puede reelegirse. Miren, debería, decimos todos, ¿verdad? Ustedes debería. Bueno, claro, pero es que cuando hablamos de derecho constitucional, el debería no importa. Lo que importa es lo que dice, en este caso, la Constitución Política de la República de Guatemala o la Constitución Política de la República de El Salvador. Pero ahí está, la Corte de Constitucionalidad hará un análisis, pero nosotros queremos hacer nuestro propio análisis para ver si puede o no puede reelegirse. Muy bien. ¿Y esto por qué lo vamos a hacer? Como una práctica para poder analizar y llegar a conclusiones propias. Miren, ¿y cuál es la debilidad de la reelección de Bukele? La debilidad es que si Bukele puede reelegirse, esto se vuelve un precedente. Y al volverse un precedente, tal vez reelegirlo a él sería perfecto para los salvadoreños, para que continúe con otro sistema y El Salvador pueda ser transformado. Pero no todos los candidatos que puedan ganar en un futuro son Nayib Bukele. ¿Y esto qué significa? Imagínese usted que Nayib Bukele fuera nuestro gobernante, o haya sido nuestro gobernante, y ahorita termina su segundo periodo, su segundo mandato porque fue reelecto. Y ahorita inicia su primer mandato nuestro presidente actual, ¿verdad? Usted, Yamatei. Y viene él y tiene la oportunidad de poderse reelegir. Usted diría, no, por favor. Bueno, ahí estamos, ¿verdad? Entonces, no todos son Nayib Bukele. Por eso es necesario garantizar lo que dice la Constitución y no extralimitarnos. Muy bueno puede ser el presidente, pero si la Constitución dice que la reelección es prohibida, debe de obedecerse a lo que dice la Constitución. La división de poderes es columna vertebral, dice el segundo concepto, del esquema político republicano y es además un rasgo que mejor define al gobierno constitucional, cuya característica fundamental es ser un gobierno de poderes limitados. El poder del presidente no es todopoderoso, aunque por veces casi. ¿Cuál es el poder fundamental del presidente? Que maneja el dinero, ¿verdad ustedes? El otro maneja el presupuesto, el Congreso maneja el presupuesto, sí es cierto, pero el presidente maneja el dinero, maneja los fondos. Muchas veces, compañeros, que empezaron a poner su nombre en el listado. Sí, por favor, son las 20, 30 horas, pongan su segunda asistencia. Para los que están, tienen 3 minutos para escribir, porfa. Continúo. El poder del Estado, y esto es interesante, por favor, otra pregunta de examen. El poder del Estado es uno, y cada órgano de este representa el poder del Estado dividido en diferentes competencias o funciones, pero no una división de poderes. Siempre hablamos de que hay una división de poderes, y eso no es cierto, porque el poder es uno. ¿Quién me dice cuál es el poder del Estado? ¿Alguno? Una palabra. ¿Cuál es el poder del Estado? O escriba. ¿Cómo se llama ese poder fundamental del Estado, compañeros? La soberanía. Compañera Helen Farero. Buenas noches, licenciado. Estoy ¿Verdad? tratando de analizar la respuesta. No, sí. No tenga fe. No es hacerla quedar en vergüenza y nada por eso. Bueno, mire, cuando nosotros hablamos de hay un solo poder. ¿Cómo se denomina ese poder? Se llama la soberanía. ¿Sí? La soberanía radica en el
pueblo. Por eso dicen, el soberano es el pueblo. Cuando hay elecciones, hay campaña, hay mucha gente, sí, no estoy de acuerdo, que haya quedado, que no sé qué. Mire, perdónenme, pero el pueblo es soberano y el pueblo elige. Y me guste o no me guste a mí, yo debo de respetar pues la decisión del pueblo. Claro, existen procedimientos posteriores para poder atacar a un candidato porque hizo cosas indebidas, ¿no? Todo lo que corresponde. Pero obviamente el pueblo ha manifestado su autoridad. Por favor, compañeros, siempre el mismo método. Que los que están en la otra sala me envían un correo hasta que solucionemos eso con la administración de la universidad. Y ya está el proceso, por cierto, ya lo dije. Entonces, por favor, el poder es uno, que es la soberanía, es el poder del pueblo. Y esto, pues, dice que el pueblo, ¿qué hace? Lo delega, ¿verdad? O sea, en sus representantes. ¿Cuándo? A través de las elecciones. Estos representantes ejercen el poder del pueblo, o sea, ese poder dividido en funciones. La función legislativa, la función ejecutiva y la función judicial, o sea, son competencias. Alguien tiene que estar revestido de competencia legislativa, competencia ejecutiva, competencia judicial. Así que eso significa las competencias. Aquí están controles intraorgánicos e interorgánicos. Aquí sí está bien escrito. Dice, cuando hablamos de interorgánicos, también llamados verticales, son instrumentos que se dan a lo interno de las instituciones. Son verticales. Uno de ellos es, pues, la autoridad que existe, ¿verdad? El ministro tiene sus viceministerios. ¿Quién manda a los viceministros? El ministro. Es vertical. Y es un control. ¿Por qué? Porque si alguien, alguno de los subalternos del ministro, hace lo incorrecto, de acuerdo a, se sale de lo que la Constitución establece, pues tiene que someterlo al orden. Puede despedirlo, puede sancionarlo. O sea, eso es aplicar lo que la Constitución señala, el ordenamiento. ¿Por qué? Porque tenemos, pues cada persona tiene una competencia establecida y no puede abusar de esa competencia o abusar de esa autoridad que le han asignado. Y tenemos los interorgánicos. Helen Farelo, adelante. Perdón, creo que fue falsa alarma. Perdón, licenciado, tenía el audio apagado. No tenga pena. Disculpe. Tengo una duda. Usted Cuente. nos indicaba que el poder radica en el pueblo y es reflejado a través del sufragio y al momento de delegar a las autoridades como representantes de nuestro país. Pero, ¿por qué el pueblo no tiene esa misma soberanía o ese mismo poder cuando muestra su rechazo hacia un funcionario o hacia su administración? ¿Por qué no tiene ese poder o esa facultad de poder removerlo del puesto? Y si existiera, tal vez no lo recuerdo, que yo recuerdo que sí, ¿por qué no se lleva a cabo? Mire, realmente cuando nosotros hablamos de la soberanía del pueblo, perfectamente radica en eso, en poder nombrar gobernantes. Cuando nosotros hablamos de mover gobernantes o, por ejemplo, sacarnos al presidente, pues sí, en este caso el Congreso de la República tiene ciertas cuestiones por algunos aspectos que podrían remover al presidente, pero realmente no se va a proceder. ¿Por qué razón? Porque volvemos a lo mismo. El poder radica en el pueblo, este lo delega en sus representantes, que van a tener un periodo de 4 años para ejercer ese poder. Sacarlo del poder, compañero Verdugo, adelante. Creo que levantó la mano compañero Juan Francisco Verdugo. Adelante, compañero. Compañero Verdugo, ya en la motomóvil Suzuki número 1, adelante.
Creo que no está ahí el compañero. Vamos a ver. Parece que Compañero. no le funciona el micrófono, Lick. Ah, escriba. Bueno, ahí busque la manera, compañero Verdugo, para comunicarse con nosotros. Entonces, realmente, el poder radica en el pueblo. Hay lugares, hay países como Estados Unidos, o por ejemplo, hasta aún creo que Venezuela, tienen en su sistema jurídico plebiscitos, ¿verdad? Ustedes, consultas populares que se dan dentro de los primeros 2 años de gobierno o algo por el estilo, para poder reafirmar a un gobierno. Pero realmente, pues, lo único que hicieron cuando fue nuestro presidente Otto Pérez Molina, ¿usted se dio cuenta? ¿Ustedes se dieron cuenta? Fue a través de manifestaciones. Y que si esas manifestaciones no son apoyadas por el sector económico pudiente de Guatemala, no avanzan, realmente, no avanzan. Continuemos con los interorgánicos. Cuando hablamos de nosotros de sistemas políticos interorgánicos o entre órganos, pues también denominados como horizontales, son ejercidos entre órganos diferentes, limitándose recíprocamente el ejercicio de su competencia. Por ejemplo, en los órganos ejecutivos, o sea que ejecutan dinero, que ejercen control sobre el dinero, hay un órgano que está siempre o que debería de estar siempre velando por la buena inversión del gasto público. En este caso, la Contraloría General de Cuentas de la Nación. Es un órgano interorgánico, o sea, son dos órganos, la Contraloría y el órgano fiscalizado. Son dos órganos que controlan ese poder. Otra institución, la PDH, ¿verdad? O sea, es el Procurador de Derechos Humanos, cuyo objetivo fundamental, nuevamente, compañero Juan Francisco Verdugo, adelante. ¿Ahí sí me escucha, licenciado? Ahí estamos, ¿qué está tomando? Gracias. Broma. Yo solo agüita pura. Licenciado, perdone. Fíjese que estaba viendo la diapositiva que usted tiene ahí, la que está presentando, y solo para hacer una aclaración, que en las dos definiciones usted tiene interorgánicos, pero de acuerdo a lo que nosotros conocemos de las relaciones intra e interorgánicos, la primera sería intraorgánico. Sí, la primera sería intraorgánicos, perdón. Y de acuerdo a lo que está en el título. Gracias por la corrección. ¿Alguna otra cosa, compañero? ¿Alguna otra cuestión, compañero Verdugo? No, licenciado, se había quedado levantada la mano. Bueno, de acuerdo, compañero. Sí, efectivamente, gracias a la intervención del compañero Verdugo, efectivamente, ¿verdad? Controles intraórganos e interorgánicos. Continuamos. Protección constitucional. Económicos y hacendarios. Aquí nos aparece el artículo 171 de la Corte de la Constitución, sería ahí, de la Constitución Política de la República de Guatemala, eso lo voy a corregir. Corresponde al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios conforme a las necesidades del Estado y determinar sus bases de recaudación. Y ustedes sabrán muy bien cómo funcionan los impuestos. Pues para que un impuesto pueda ser creado, ¿corresponde a quién? Al Congreso de la República. Y corresponde al señor presidente del organismo ejecutivo crear el reglamento de cómo se va a hacer todo el procedimiento para poder recaudar esos impuestos. O sea, tenemos en este caso, la ley y la reglamentación, ¿verdad? O sea, la norma ordinaria y la norma reglamentaria. Uno establece el qué y la otra establece el cómo se van a hacer las cosas. El artículo 183J dice, corresponde al presidente de la República, a través del ministerio correspondiente, presentar para su aprobación el presupuesto del Estado. Es lo que les decía a ustedes, pero ellos al final presentan el presupuesto, pero después sí manejan el dinero. Entonces, sí, no es lo mismo manejar el presupuesto
que tener el control del dinero. Y sabemos que muchas veces en Guatemala el presupuesto, pues, está un poquito inflado. Ustedes. Artículo 171b. El Congreso puede aprobar, modificar o improbar a más tardar 30 días antes de entrar en vigencia el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. Si no lo aprueban dentro de ese plazo, queda vigente el presupuesto anterior. Esto es solamente a manera de decir cuáles son los poderes que existen para controlar dentro de las figuras jurídicas o instituciones jurídicas para controlar ese poder dentro de la Constitución. No es que les voy a preguntar, mire, el presupuesto, eso va a ser en derecho financiero, derecho tributario o lo que corresponda en el futuro. Bueno, protección a la Constitución, régimen constitucional de partidos políticos. Esto ya lo habíamos hablado al principio y con eso estamos concluyendo. Compañeros, cuando hablamos de partidos políticos, estamos hablando de cada partido político integra una filosofía, una idea, una corriente filosófica. Entonces, y eso, por eso es que ustedes ven el Congreso lleno de partidos políticos, representando la corriente filosófica de esa población que tiene el poder. Lamentablemente, pues, nosotros elegimos mal muchas veces. Pues, hagamos un buen análisis y elijamos bien. Yo no le voy a decir a quién debe de elegir, eso es derecho suyo, pero tiene que hacer un análisis para elegir. Protección constitucional, jurídicos o rigidez constitucional. Cuando hablamos de jurídicos o rigidez constitucional, es la reforma de la Constitución. Miren, eso está establecido de último, ¿verdad ustedes? Tenemos aquí la Constitución, reformas a la Constitución, título 7. Dice, ¿quiénes tienen iniciativa para poder reformar la Constitución? Ustedes lo podrán leer, el presidente, 10 o más diputados, la Corte de Constitucionalidad y el pueblo mediante petición dirigida al Congreso de la República por no menos de 5,000 ciudadanos debidamente empadronados por el registro de ciudadanos. Imagínense ustedes, si muchas veces nos cuesta reunirnos, y ahí estamos con lo que decía la compañera, ¿cómo podemos sacar un presidente posteriormente? A ustedes después de haberlo electo. Miren, si muchas veces a puras penas podemos reunirnos para nombrar a alguien representante de una colonia, imagínense, 5,000 ciudadanos, pero claro, no es imposible. Señala también que, pues ahí está el 278, nos establece la Asamblea Nacional Constituyente. Dice, para reformar este o cualquier artículo de los contenidos en el capítulo 1 del título 2 de la Constitución, es indispensable que el Congreso convoque ahora Asamblea Nacional Constituyente. Esa es una de las formas de reformar la Constitución. Número 2, tenemos el 280, reformas por el Congreso de la República, y consulta popular. Si se hace a través de Asamblea Nacional Constituyente, pues, como ya fue electa por el pueblo, obviamente lo que dicen es ley. Si es por el Congreso de la República, pues tiene que haber una consulta popular para que usted o yo indiquemos si con lugar o no hay lugar las reformas. Compañeros, vamos a ver si hay otra. Ahí hemos terminado la noche de hoy, son las 20 horas con 42 minutos. Si hay una pregunta, una intervención, un comentario, mentadas, recomendaciones, todas son permitidas, así que con mucho gusto tienen el tiempo. Cindy Cristina Cruz, adelante. Gracias, licenciado. Disculpe, ¿usted no estará enviando las diapositivas o el material de apoyo? Sí, es más, hay un grupo de WhatsApp que yo ya subí las anteriores. Yo no sé si por favor la vez pasada, yo solamente hice una prueba. En las instrucciones para llenar el formulario del lado de arriba estaba un link para poder adherirse al grupo de WhatsApp. Muchos no se adhirieron. Felicidades a los que sí leyeron y ¡pum! Le dieron adherirse. A los que no, pues ya les voy a lanzar, el grupo de WhatsApp a ustedes y cómo van a lanzarle ahí. Bueno, ya les voy a ver cómo les lanzo la información para que se puedan unir al grupo de WhatsApp. Ahí lo estoy subiendo.